Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Pues a la hora de comenzar un nuevo capítulo de estos perfiles valdepeñeros, ya lo hemos venido anunciando durante la semana. Nos congratula que se haya desplazado hasta nuestros estudios centrales de Televaldepeñas pues un querido amigo, Manuel Tomás Labián Vázquez, que bueno, pues aunque nacido en Manzanares, lleva residiendo en Valdepeñas varias décadas y mucha gente le recordará, entre otras cosas, de su paso por la Caja de Castilla-La Mancha. Así que, Manuel, gracias por quererte sumar a estos perfiles valdepeñeros. Sabes que te lo propuse y tenía interés, y bienvenido. Muchas gracias a vosotros por recibirme y estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Naces en Manzanares, un lejano, ¿verdad?, junio del 47. Del 47, nada más y nada menos. Allí, bueno, tu familia, el apellido Labián, ¿es manzanareño? No, vamos, yo rastreo un poco y yo creo que procede de Asturias o Navarra. Pero vamos, estoy hablando ya del siglo XV, siglo XVI, sí, bueno, cuando la repoblación de toda la parte de La Mancha por aquellas pueblos del norte, pues, pero vamos, ahora mismo abunda muchísimo el apellido sí. Labián en Manzanares. Y, por ejemplo, en tu caso, Manuel, ¿cuántas generaciones de manzanareños te contemplan? Pues, hasta donde podamos llegar. Sí, precisamente estoy ahora pendiente de que con el párroco, con don Benito de Manzanares, para ver los archivos, porque hay unos archivos parroquiales bastante interesantes hasta la Edad Media, y para estudiar un poco hasta dónde llega mi apellido, ¿no? Pero yo conozca, por lo menos por la parte de mi padre, unos 4 o 5 generaciones son de allí. Ya mi madre, el Vázquez, procede también de Villarrubia de los Ojos. O sea que, pero vamos, es una cosa que tengo pendiente de investigar. Bueno, resides en Valdepeñas, en nuestra querida ciudad, más de 30 años, ¿no? Pues sí, vine en el año 91, que fue cuando me ofrecieron la dirección de CCM, de la sucursal número 2, y entonces pues... Desde entonces ya estoy aquí. Fijaste tu domicilio y aquí te vemos en el día a día. He vivido más tiempo en Valdepeñas que en Manzanares. Bueno, familia modesta, ¿no? Familia tuya, tus padres y eso. Sí. ¿Fuisteis varios hermanos, hermanas? Yo soy el mayor de 3 hermanos, detrás me iban 2 hermanas, una que reside en Manzanares y otra que vive en Madrid. Es decir, fruto del matrimonio de tus padres, 3 hermanos. Sí. Valdepeñas, Manzanares, Madrid. Bueno, Manuel, el bachillerato lo haces en ese, recuerda a los telespectadores, ese plan 57, eso que se denominaba así, porque se creó ese año, ¿qué? Sí, en el 57 fue cuando se modificó un poco el bachillerato, y entonces era un bachillerato pues de 6 cursos, hasta sexto de bachiller, en cuarto había una reválida, sí. Se elegía las opciones de letras o ciencias, y después ya quinto y sexto y otra reválida. Las reválidas eran a nivel nacional, y después te había que hacer el preuniversitario para poder entrar en la universidad. Lo que luego sustituyó el COU, exactamente, ¿verdad? La preuniversitario, previo a la universidad. Bueno, ese bachillerato, no sé si todo, Manuel,
lo cursas en la Academia López de Vega, López de Vega, sí. en Manzanares. Sí. ¿Qué era esa academia y si sigue existiendo? No, es que entonces en Manzanares no había instituto. Ahora mismo tenemos dos centros de enseñanza media, pero entonces no había ningún instituto. Entonces había varias academias que te preparaban y hacías el bachillerato y te examinabas o bien en Ciudad Real o bien aquí en Valdepeñas. Entonces la Academia López de Vega pues fue una institución privada con profesores de muy distintos lugares de España, donde estudiábamos y teníamos clases pues de lunes a sábado y de 9 de la mañana hasta 8:30 de la tarde. O sea que era intenso. Sí, sí. ¿Y qué recuerdas? ¿Dónde estaba situado el Manzanares? Si estabais muchos alumnos, alumnas también. Sí, era mixto. Estuvimos en la calle del Carmen, donde ahora mismo está el museo de Manuel Piña. Ahí fue donde hice yo los 3 primeros cursos. Y después nos mudamos al Paseo de la Estación, enfrente de la estación, a otra casa solariega también. Y luego pues tenía su internado, donde había bastante gente también de Valdepeñas, porque era una academia que tenía un poco fama de dar leña de preparar, entre sí, comillas, bien a la gente, ¿no? Sí. Metían caña. Metían caña, sí, la verdad. Más que leña. Y te examinas luego por libre, ¿no? Ya lo has dicho. Sí, nos examinábamos en Ciudad Real. En Ciudad Real, en el Juan de Ávila. En Juan de Ávila, porque ahora era el antiguo monasterio o convento de la Merced, sí, que fue el primer instituto. Allí cerca o enfrente de los juzgados, más o menos. Sí, enfrente de donde está la audiencia. Sí, la audiencia. Y enfrente de Cáritas. Efectivamente. Y muy cerca del obispado. Sí, que está al lado del obispado. Sí, es un... Y ahí te examinas, ¿no? Además guardo un recuerdo... ¿Qué recuerdo guardas? Terribles, pues la subida, ya no está, había un cuadro tétrico de un entierro, y claro, íbamos con 11, 12 años, pues con nuestra chaqueta y nuestra corbata, y subíamos por la escalera asustados, porque en ese mismo día te examinábamos de todas las asignaturas. Como si te diera la primera mal, pues la otra iba enseguida. ¿Bajaba rápido? Sí, pero vamos... ¿Has vuelto por allí? Porque ahora se celebran muchos actos culturales. Sí, porque como además Exposiciones. Estoy en Cáritas y demás, pues estamos enfrente y voy de vez en cuando. Terminas esa etapa, Manuel, y consideras, bueno, pues continuar estudios universitarios, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son los siguientes pasos que das? Porque no sé si te vas al Instituto de Úbeda, creo. Sí, es que preuniversitario entonces... Manzanares no daban clase de preuniversitario, tenía la opción de venir a estudiar a Ciudad Real, al instituto, pero yo tenía familia allí al lado de Úbeda. Sí. Y mis padres decidieron que me estudiara allí el preuniversitario, porque entonces además te examinabas en la universidad, no te examinabas en los institutos, y lo hice allí y me examiné en la Universidad de Granada. Un año, claro, el pre-universitario, el PREU, que era conocido, y estuviste un año, te examinas en la Universidad de Granada. Y luego decides, Manuel, estudiar ingeniería con los jesuitas y en la Politécnica de Madrid. Sí. ¿Y por qué ingeniería? A ver. Pues muy sencillo, a mí tuve buenas notas en matemáticas y amistades mías, o de mi padre, algunos amigos y tal, pues me dijeron que el ICAI entonces pues era una opción interesante. Y entonces estuve allí pues 4 años y luego en la Politécnica. Y lo que pasa es que entonces el trabajo estaba mucho mejor que ahora, y antes de terminar ya me ofrecieron trabajo en una empresa constructora para estudios de proyectos, Corsan, que yo creo que sigue existiendo, que hacía mucha obra pública, y allí fueron mis primeros pasos como laborales, que además guardo un recuerdo muy agradable porque era un trabajo muy bonito, viajábamos bastante, incluso al extranjero, iba a visitar obras. Estuvimos en Argelia, en Marruecos, en otros sitios. Ahora hablamos de eso. Manuel, ¿por qué los jesuitas? ¿Y por qué Madrid? Pues es que entonces... no se podía... la Universidad de Castilla-La Mancha no existía, claro. Y Madrid era la opción que teníamos. Y luego los jesuitas, pues creo que son en la enseñanza pues de lo mejor que hay en España. Vamos, no quiero decir que no haya centros mejores, pero su idea docente creo que es muy interesante,
y luego su espíritu religioso avanzado y vamos, estoy muy de acuerdo con Muy eso. al día, muy al Sí, día. muy ¿Qué recuerdas de allí? Porque claro, tú, Emanuel, que tenías 18 años, 19, cuando Sí, ¿estabas interno allí en los jesuitas? No, no, No. no, estaba... nunca he sido de colegio mayor, mi padre me quiso llevar a un colegio mayor, pero tenía la experiencia de los internos de la academia, que los pobres pasaban más frío y más hambre. Y entonces, pues no fue una cosa que me gustara, y estuve en una casa familiar de las personas que procedían de Manzanares, ¿Ah, sí? donde estábamos 3 estudiantes. Sí, entonces se llevaba mucho eso, ¿no? Sí, sí, además estábamos al lado de Alberto Aguilera. Diríamos como de pensión familiar. Sí, pensión familiar, sí, sí, sí. Y además fueron 2 amigos, uno ha muerto ya y el otro todavía vive, que ha llegado a ser director general de obras hidráulicas, que es ingeniero de caminos, y que es de Manzanares también, Bernardo López Camacho. Y terminas en la Politécnica de Madrid y te plantas con 21 años, 22, 23, más o menos. Sí, más o menos. Más o menos. Y ya dices, has anunciado, has anticipado, Manuel, que llega la etapa laboral, incluso cursando los estudios. Sí. Y en la oficina técnica de la constructora Corsan. Sí. Y allí te tiras un puñado de años, ¿no? Pues sí, prácticamente, vamos, cuando me casé seguí allí, y yo no sé, ahí estuve hasta el año 80. Sí. Ubicado en Madrid. Sí, teníamos la oficina en Zurbano. Ahora me parece que las oficinas de esta empresa están a las afueras de Madrid, pero vamos, entonces estaba ahí Zurbano, en una empresa que pertenecía 50% a don José Corsini, y otro 50% era López Bosch, que era entonces el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos. Y la verdad es que entonces era una de las punteras, junto con Obrascón, Dragados, etcétera, etcétera. Esos estudios que cursaste te sirvieron, como casi ya también has anticipado, Manuel, para salir, para, vamos, optar o estudiar económicamente las obras que salían a concurso, claro. Sí. Me imagino serían del Estado, obras estatales, Sí. la mayoría, o Fundamental. una privada también. Sí, privadas muy pocas. Muy pocas. El 90% eran obras que salían a concurso. Obra pública. Obra pública. ¿Y tu cometido cuál era? Estaríais un grupo, me imagino. Sí, a ver, la oficina técnica, pues salía a concurso una obra, recogíamos del ministerio el proyecto, ir a desmenuzarlo, estudiar a ver en qué coste se podía realizar y presentar la oferta. Cuando terminamos de estudiarlo, pasamos a un director general que había de obras, que nos revisaba el proyecto y decidía pues la baja que había que dar. Y ya optar. Exactamente. Y eso te permitió recorrer toda España y algunos países. Por ejemplo, a ver, algunas obras que recuerdes que tuvieron tu supervisión en este caso. Pues por ejemplo, vamos a ver, las torres de Colón, estudiamos, antes de esta última reforma, que fue una obra muy interesante porque se hacían los forjados a nivel de tierra y después iban subiendo y colocando en sus distintos sitios. Fue una obra originalísima. Muy avanzada. Sí, 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 sí. Después me parece que todo eso se ha cambiado. Y luego, pues me acuerdo en Argelia que estudiamos en una presa hidráulica, estuvimos allí cerca de un mes, que además lo pasamos regular porque no había agua corriente. Bueno, en Argel sí, estábamos en un hotel bueno, pero luego cuando fuimos al terreno tenías que lavarte los dientes con Coca-Cola, o sea que fueron unos años complicados. Había sitios buenos y otros que no eran tan buenos. También muchas autopistas, la doble autopista esta Vasco-Navarra, o sea que te movíais mucho. Sí, sí. Pero claro, cuando estudiabas la obra, primeramente tenías un trabajo de campo para ver los terrenos, ver los posibles proveedores, y después ya un trabajo de oficina donde hacías el estudio económico. Y tienes de esa etapa larga,
¿Conservas buenos recuerdos, Manuel? Pues sí, la verdad es que sí, porque era un trabajo que me gustaba. ¿Te gustaba, claro? Sí, sí, y guardo... Tenías una edad apropiada para ir, Sí, para sí, allá, vale. para acá, no te pesaba. Sí, sí, lo que pasa es que entonces no teníamos teléfonos móviles, Claro. y claro, cuando salías estabas un poco incomunicado de la Claro. familia. O vienen del hotel o la misma empresa donde fueras, o alguna cosa de esas. ¿Dónde conoces a tu mujer? Bueno, a mi mujer la conozco desde que éramos pequeños, Ujú. porque ella también es de Manzanares. Es de Manzanares. Ella era amiga de mi hermana mayor, Ujú. yo era amigo de sus hermanos y pues nos conocíamos mucho. Lo que pasa es que prácticamente no decidimos a salir y tal hasta que estábamos los dos trabajando. Cuando ella estaba en la Nava del Marqués y yo en Madrid, pues... Ella es docente, Sí, jubilada. sí, ella es profesora de educación física. Cuando la conoces desde pequeña, luego es que seguisteis manteniendo contacto. Sí, hombre, sí, el contacto mantenemos porque nuestras familias eran amigas, nuestros padres O sea, eran que amigos. tú venías de Madrid a estudiar Sí, o sí. tal y os seguís viendo. Y ella estaba también en Madrid estudiando y tal, pero vamos, la relación de enamoramiento fue ya cuando estábamos los dos en Madrid. En Madrid. Y bueno, antes de Caja Castilla-La Mancha, como has dicho, que es cuando ya fijáis la residencia en Valdepeñas, aceptaste también porque decidís, Madrid no, por lo que se ve, ni a tu mujer ni a ti os terminaba de encajar, ¿no? Sí, bueno. Y eran otros tiempos. Sí, eran otros tiempos. Aparte de eso, pues mi mujer daba clase en el Instituto de Móstoles. Yo vivíamos en Móstoles, yo tenía oficina en Zurbano, viajaba bastante, pues la vida era un poco complicada y aparte venía un crío de camino. Y eso pues supuso de que estar los dos solos en Madrid con Claro. un niño y los trabajos así, pues decidimos venir, nos surgió la oportunidad de trabajar en Villamanrique, que nos ofrecieron la dirección de la oficina de allí de Villamanrique, de la entonces Caja de Ronda, y decidimos cambiar pues toda nuestra vida, nuestra forma de pensar. Tu mujer dejó el instituto de Mi mujer dejó el Instituto de Móstoles, cogió plaza en el de Manzanares y estuvimos casi un año que yo venía de Villamanrique a Manzanares, y después ya al año prácticamente consiguió la plaza de Infantes, porque ella es una de las primeras promociones del INEF y por tanto tenía bastante facilidad para trasladarse. ¿Aceptas entonces, Manuel, la dirección de la oficina de la Caja de Ahorros de Ronda en Villamanrique? Un cambio relativamente grande de lo que estabas haciendo, ¿no? Un cambio tremendo. Y de estar en Arabia y estar Villamanrique, un pueblo muy humilde y pequeño. Además entonces no había ni agua corriente. Te perseguía a ti lo del agua corriente. Me acuerdo que cuando llegué allí me dice un compañero, pues claro, nos quedamos un poco sorprendidos de, no sé, los elementos que tenía ese entorno, y me dijo, no te preocupes, Manolo, que en todos los sitios hay Dios. Y realmente así fue porque llevaba razón el hombre. Sí, porque además guardo de Villamanrique un recuerdo entrañable. Viví unos momentos, unos años inolvidables, aunque tuve una desgracia, pero bueno, la verdad es que estuve muy contento y cada vez que voy por allí, pues... ¿Y la caja ya estaba allí, la oficina? Sí. Se jubiló el director y entonces necesitaba otro director. Yo pertenecía, cuando estaba en Madrid, a la DAMUN, que era Sociedad de Amigos de la Música, de la Universidad de Madrid, y el secretario de entonces, don Juan de la Rosa, que era el presidente de la Caja, era también presidente de la DAMUN. Y a través de él pues me puse en contacto con don Juan, fui de Ronda y me dijo que me mandaba a Villamanrique, que no sabía ni dónde estaba. Entonces, la etapa de Villamanrique, Manuel, ¿cuánto duró? Pues fueron 5 o 6 años. 5 o 6 años. Bueno, ¿y allí qué ambiente había en la oficina? ¿Estabais 2 o 3 personas, me imagino? Sí, había, pues yo cuando llegué había una oficina muy pequeñita y el piso del director estaba arriba, también un piso de 40 metros cuadrados. Una vivienda muy... para lo mínimo. Era muy antigua y tal. Entonces lo primero que decidí pues es comprar un solar y
céntrico también, e hicimos una oficina nueva, hicimos un hogar de jubilados, hicimos 6 viviendas. Y todo eso con la Caja de Ronda. Caja de Ronda entonces tenía una obra social muy importante, y la verdad es que aquello fue una etapa fantástica. Y por allí, ¿cómo te recibió la gente, los muy, vecinos? Muy bien. ¿Sí? La verdad es que Guardo, además, Villamanrique es un pueblo muy acogedor, donde la gente es entrañable, luego tiene unos alrededores fantásticos, la sierra, toda la Sierra Morena, la parte de sierra es muy buena, y luego además tuve mucho contacto con todos los compañeros de los pueblos alrededor, porque la Caja de Ronda estaba muy extendida ¿Sí? por el campo de Montiel. Vamos, tanto es así que una de las oficinas, las oficinas más importantes casi de la Caja de Ronda, era la zona del campo de Montiel en cuanto a pasivo. O sea que era... Sí, que a lo mejor, ignoro, no habría muchas entidades. Bueno, sí, estaban implantadas. Estaba la Caja Rural mínimo. Después llegó la Caja Madrid, pero entonces la Caja de Ronda era por su obra social, porque se había instalado muy pronto, fue de las primeras que se instaló por toda la provincia de Ciudad Real, y la verdad es que tenía bastante predicamento. Después de un año, tu mujer ya comienza a ejercer en el Instituto Villanueva de los Infantes, Sí. Después de un año en Manzanares, me refiero. ¿Y entonces qué residíais, en Villamanrique o en Villanueva de los Infantes? En Villamanrique estuvimos allí pues casi la mayor parte. ¿De tu estancia? Sí, yo creo que fuimos a Infantes, ya después alquilamos un piso en Infantes y estuvimos allí. Bueno, pero eso ya fue cuando me trasladaron A Villanueva de los Infantes. Bueno, no me trasladaron, sino que Caja Toledo Te ofreció, sí. me ofreció. Con eso vamos a hacer un descanso. Fueron, como dice Manuel, unos años felices, truncados por una desgracia familiar muy dura. En el año 85 nace vuestro segundo hijo, único en este momento. ¿Dónde nació él? ¿Dónde se fue tu mujer? Nació aquí en Valdepeña. Aquí en Valdepeña, aquí en el hospital. En el hospital, sí. Sí. ¿Y tu hijo ha seguido tus pasos o no? No, bueno. ¿O los de tu mujer? No. Bueno, mi hijo estudió ADE y después el último curso lo terminó lo hizo en Estados Unidos, en la Universidad de Carolina del Norte. Estuvo allá haciendo prácticas, estuvo trabajando ahí en una empresa durante 5 años. Allí conocí a una chica que era de Madrid. Bueno, yo creo que la conocía ya de antes. Y se casó con ella y ya se vinieron a residir a Madrid, gracias a Dios. Y se dedica al comercio internacional en una empresa, que es conocida en Valdepeña porque es Valls Company. Sí, una multinacional, diríamos. Bueno, aquí, si te parece, Manuel, en Labián Vázquez te propongo un pequeño descanso. Los telespectadores que no cambien ni el mando, vamos. Y vamos a reiniciar cuando la antigua Caja de Toledo te hace una oferta para irte a Villanueva de los Infantes, a ver cómo lo encajas, si tuviste mucha morriña por dejar Villamanrique, aunque estuviera cerca, pero claro, ya allí era otro asunto. ¿Te parece que hagamos este pequeño descanso? Perfecto. Sí, bueno, gracias. pues ya saben que Manuel Tomás Labián Vázquez está protagonizando los perfiles valdepeñeros esta semana. Hecha esta primera parte, volvemos y aguardamos la segunda con esas nuevas etapas profesionales hasta que llega aquí a la Caja de Castilla-La Mancha para dirigir la Urbana 2. Vamos a hablar de su compromiso con Cáritas, también de su afición por la escritura. Tiene varios libros escritos que los vamos ahora a comentar. En definitiva, bueno, pues a seguir hablando con Manuel Labián. Enseguida volvemos.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes, Perfil Valdepeñero, que esta semana está protagonizando Manuel Tomás Labián Vázquez. Con él hemos hablado la primera parte, pues su nacimiento en Manzanares, sus estudios entre otros sitios en Úbeda, Madrid, su labor empresarial, su llegada al ámbito financiero a través de, de Caja de Ronda, y nos habíamos quedado más o menos ahí con unos retazos familiares de su esposa, de su hijo, y nos vamos ahora a quedar a partir de el año 1986. Él estaba en Villamanrique, como habrán podido observar, y en 1986 la antigua Caja de Toledo te hace, Manolo, una oferta para la oficina de Villanueva de los Infantes. Sí. ¿De nueva creación o ya estaba? No, estaba ya, pero iban a hacer, pretendían que la dirigiera yo y... ¿Te lo pensaste mucho, no? Bueno, sí, me lo Porque pensé. tú has dicho que estabas encantado en Villamanrique. Sí, me lo pensé, pero había una situación que me obligaba un poco al cambio. Y era que mi mujer tenía que ir y venir todos los días a Villamanrique. Entonces la carretera no estaba como ahora. Como ahora. Al mismo tiempo también tuve un accidente con el coche que dio varias vueltas de campana yendo, que aunque afortunadamente no le pasó nada, pero claro, era un peligro todos los días en la carretera. Las nieblas en invierno como ahora, sí, sí. Las heladas, las Sí, carreteras. entonces, pues claro, pues, decidí cambiar. Decidiste cambiar. Bueno, ¿y qué te encuentras allí? Porque allí permaneces 5 años, me parece. Ahí estuve Caja 5 Toledo, años, se llamaba así, Caja Toledo. Caja Toledo, sí, sí. ¿Y dónde estaba? ¿Más por la plaza y eso? Estaba así, cerca de la plaza. El pasaje estaba ese, ¿no? Junto al antiguo palacio de la Orden de Santiago, de los caballeros santiaguistas, y vamos, pegaba a la calle peatonal, calle Cervantes, que sí, correcto. se llama. Pues, ¿Notaste mucho el cambio? sí, era una oficina totalmente distinta. La gente ya era... Sí, era totalmente distinta. Totalmente distinta. Yo más o menos me he recorrido, porque yo tenía, estando en Infantes, pues clientes por todo el partido judicial de Infantes, y es un carácter distinto. Los pueblecitos pequeños son más acogedores, los pueblos más grandes, ya como Infantes, tienen otras formas de ser, otras formas de pensar, y luego incluso la oficina era bastante distinta. Distinto, todo distinto. Pero bueno, tú te acoplas perfectamente. Tu mujer entonces estaba en el instituto, seguía en el instituto, y ahí vivís juntos, diríamos, sí, sí. Vamos, residíais en Villanueva de los Infantes, más que vivís juntos. Además, nos hicimos una casa allí. Ah, sí. Sí, o sea, estuvimos de alquiler, verdad, que fue un año y pico, y después, pues oye, compramos un solar y construimos una casa. Una casa que después la compró Alberdi, el médico. Bueno, antes compró un registrador de allí de Infantes que trabajaba en Sevilla, pero me parece que se murió y se la vendieron. Y se la vendieron. Al doctor Alberdi. Llega el momento del traslado definitivo a Valdepeñas y vives, Manuel, la creación de la Caja de Castilla-La Mancha. Sí. La Caja Toledo fue, diríamos, un embrión luego de la Caja Castilla-La Mancha, ¿o no? Caja Albacete, Toledo, sí, Cuenca, Ciudad Real. Eso se fusionaron luego. Se fusionaron con las autonomías, pues se decidió que debían unirse todas las cajas. Provinciales, diríamos, en este caso. Sí, bueno, no eran provinciales porque por un lado estaban las cajas rurales. Sí, eso sí. Y por otro lado estaban estas cajas, y Caja Toledo, pues entonces se politizaron mucho las entidades financieras, fundamentalmente las cajas, y se decidió que había que unificarlas. Y entonces ya tenía la Caja de Toledo, precisamente había registrado la CCM como marca, Caja Castilla-La Mancha, y se creó la Caja de Castilla-La Mancha, con la Caja de Albacete, Cuenca y Ciudad Real y Caja Toledo. O sea que tú vives esa fusión y esa creación. Sí. ¿Y cómo surge el que te ofrezcan venir a dirigir la Urbana 2, aquí muy cerca, en la calle Pintor Mendoza, donde estuviste casi 20 años, ¿no? ¿Cómo surgió aquello? Pues el jefe de zona me dijo que pensaban hacer una remodelación de directores, cambiar unos cuantos, y entonces ahí me ofreció pues la plaza de Valdepeñas. ¿De nueva apertura? No, ya estaba, se había abierto hace ya tiempo. Ya.
y la verdad es que era un reto porque la caja entonces era una caja, la oficina era muy importante. En mi época esa oficina pues era la séptima o octava en volumen de negocio de CCM, y entonces tenía 400. ¿Te refieres a nivel regional o sí, provincial? No, regional. O sea, que quitando las urbanas, entonces tenía muchísimo movimiento y realmente era un reto para mí y lo acepté. Y al mismo tiempo conseguimos que a mi mujer también la plaza de Valdepeñas, con lo cual... ¿En qué instituto terminó su en el profesión? Gregorio Prieto. En el Gregorio Prieto. ¿O pudisteis veniros al mismo tiempo, más o menos? Sí, más o menos al mismo tiempo. Hubo algunas cosillas que ventilar, pero bueno, sí, al mismo tiempo casi nos vinimos. Y bueno, a ver, por recorrer lo más reciente en el tiempo, Manuel, Villamanrique, Infantes, Valdepeñas, esto iba creciendo ya de nivel y de habitantes y de otra idiosincrasia, y que Valdepeñas ya la conocías, claro, obviamente, pero ¿qué ves cuando llegas ahí a Pintor Mendoza? Primeramente me asusté, si te digo la verdad, porque... Pues te pilló relativamente todavía joven, diríamos. Sí, pero cuando llego a la oficina y me encuentro pues, el movimiento que tenía, había todos los días se compensaban 100 y pico millones de pesetas, entonces, o sea, era un volumen impresionante y un poco me asusté, pero vamos, poco a poco fui adaptándome y luego, pues, la verdad es que me fui encontrando en la sociedad valdepeñera, encuentras amigos, te encuentras a gusto y ya pues hace uno de su segunda patria, claro, porque sin olvidar Manzanares, pero realmente en Valdepeñas sí es muy gusto. Sí. Y eso que son dos poblaciones totalmente distintas. Sí, totalmente distintas, a pesar de la cercanía. Sí. Entonces aquí esos 20 años, porque decides prejubilarte, ¿no? O no sé si la entidad o tú llegas a un acuerdo. No, lo que sucede es que entonces se plantea la entidad, no era prejubilación, era una jubilación parcial. Se acogen a un convenio en el cual, pues al cumplir los 60 años y lleva más de 30 y tantos años cotizados, pues hay unos contratos de relevo, en el cual contratan a otra persona y a ti te jubilan y tienes que dedicar parte de tu tiempo a trabajar en la entidad y te pagan parte de la entidad y parte de la seguridad social. Ya, sí. La Caja entonces de Castilla-La Mancha decide que los que nos acogemos a esta modalidad no tenemos que ir a la Caja, cosa absurda porque oye, a los 60 años uno tiene capacidad todavía, hombre, claro. Y fundamentalmente pues una experiencia que no tiene precio. Pero bueno, esa es, yo le comentaba al jefe de personal, digo, pero bueno, ¿quién pierde dinero? Digo, porque yo desde luego no. Y decía, no, todos ganamos. Digo, bueno. Entonces, también una etapa muy interesante y de grato recuerdo. Llegáis me imagino, a plantearos ya, como estáis aquí trabajando los dos, a ubicaros aquí definitivamente, ¿no? Sí. Comprando una casa, construyéndola o... Sí, compramos... Fijar la residencia aquí. Sí, compramos un antiguo... Obviamente vivimos ahí en la calle 6 de junio, en alquiler 2 o 3 años, y después nos hicimos una casa, una bodega que compramos ahí cerca del paso de la estación, y ahí hemos fijado nuestra residencia. ¿Sueles ir con frecuencia o soléis? Como los dos sois de Manzanares allí, tenéis familia, claro, lógico. Sí, yo tengo una hermana, aparte de la de Madrid. Un hermano y mucha familia, tenemos piso en Manzanares y vamos. ¿Vais con frecuencia? ¿Sigues perteneciendo a Jesús del Perdón? Sí, sigo perteneciendo a Jesús del Perdón, eso no hay quien quite el ir allí, tanto en el Día del Patrón, el día 14 de septiembre, como en Semana Santa acompañarlo. Correcto. Bueno, ahora vamos a hablar de otra faceta, cambiamos. Te prejubilas, 60 años, lo acabas de decir, Manolo. Estudios de Historia del Arte en la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Esto por qué? Pues hombre, cuando terminé, yo siempre me ha interesado el arte, me ha interesado la historia, y cuando terminé me planteé pues estudiar pues lo que no había podido. Y entonces, pues hablando con una amiga de mi mujer y de su familia y demás, que era catedrática allí en la Universidad de Castilla-La Mancha, él propuso que quería estudiar Historia del Arte. En la universidad había unos
unos cursos que llamaban Saramago para personas mayores y pensé apuntarme en ellos, pero lo que pasa es que estos cursos de Saramago pues no se examinaban. Entonces no podías medirte si habías trabajado o no habías trabajado. Claro. Y Esther en Marcha, que era la profesora, dice, ¿por qué no haces la... Conocida como... Sí, dice, haces los estudios reglados. Total, que me matriculé y lo cogí con tal afición que en los 5 años terminé la licenciatura. ¿Licenciatura con premio extraordinario de fin de carrera? Sí, o sea que lo tomaste con interés sí. y con, ¿cómo se dice?, con codos. Sí, que a cierta edad, que no tienes otras distracciones y luego tienes mucho interés, pues claro, estudias más. Quizá porque a lo mejor tienes más tiempo, vamos a Sí. suponer, o que le hayas cogido con gusto. Sí, pero que tenía que ir todos los días A Ciudad Real. a Ciudad Real. Durante todo el curso. Posteriormente, para no estar sin hacer nada, como bien dices, Manolo, máster universitario de investigación en letras y humanidades en la misma universidad. Sí. O sea que dicen que el saber no ocupa lugar, ¿no? Sí. Tú lo hiciste bueno eso. Pues sí. O lo has hecho bueno. Obtienes el doctorado también, cum laude. Sí, la verdad es que fueron otros 4 años más o menos, creo que duró lo del doctorado. Y la verdad es que también disfruté mucho, o sea, es que el estudiar y el investigar creo que es importantísimo. Y si te gusta más. Y si te gusta más. Pero es un campo impresionante. Es, precisamente yo creo que es una faceta que debemos inculcar a nuestros jóvenes, que es donde está el porvenir, la formación, la educación, es lo más importante. Oye, ¿qué te decían los alumnos allí que habían ido por su edad? Bueno, eran fundamentalmente alumnas, porque yo me parece que en nuestro curso estábamos 1 o 2 varones, pues me trataban un poco como un padre, porque yo casi como un profesor. Sí, les influía para estudiar, para dedicarse un poco más al trabajo, ya, pero guardo recuerdos también entrañables de aquella época. De todas maneras, tu vena histórica de investigación en este caso no la has perdido, porque ya decías al principio del programa que andabas ahí también buscando otros caminos. Sí, es que como se va pasando el tiempo y uno va investigando y estudiando y se da cuenta de lo poco que sabemos y que además no sabemos de nada. Pues es verdad. Pero bueno, la vida es corta y hay que aprovechar lo que se pueda. Claro que sí. Bueno, el voluntariado de Cáritas aquí en Valdepeñas, ¿cuándo llegas a él? Pues yo creo que ahora unos 10 o 12 años, a través de mi mujer que ya estaba trabajando para Cáritas. O sea, María José estaba ahí ya colaborando. Sí, ya estaba colaborando. Tras jubilarse, me imagino. Sí, y me propuso que colaborara con Cáritas. Había un chico que ya murió, que se llevaba la administración, me dijo, ¿por qué no te colaboras con él? Y te necesitamos, total, que lo decidí. Y entonces pues me encargo de la administración junto con Mari Carmen del interparroquial, y luego pues en la diocesana pues pertenezco al consejo ya desde hace también otros 5 o 6 años. Bueno, la tertulia 15, a ver, ¿qué es la tertulia 15? Pues ubicada en Manzanares, pero con dimensión nacional o internacional. Bueno, Tertulia 15 es una asociación que fundamos hace 33 años, creada casi por Alfonso Monsalve, una idea que tuvo de crear una sociedad en la cual se debatiera pues los problemas nacionales e incluso internacionales, que se intercambiaran ideas, y luego después instituimos un premio para la mejor labor humanitaria, dotado con 12.000 euros, y esta sociedad pues ha tenido una historia muy interesante, porque primeramente hemos creado un círculo de amigos que somos los tertulianos, que nos llevamos estupendamente, y después yo creo que hemos trascendido pues a la sociedad, porque yo creo que está necesitada de foros de discusión y de debate, y con los premios pues sí que se le ha dado un nivel nacional e internacional, puesto que han sido muchos los personajes que se han premiado, tanto de dentro como fuera de España, y luego pues nos han visitado más de 100 y pico ponentes, pues entre ellos pues presidente de gobierno como Leopoldo Gómez Sotelo, o presidente del Congreso, presidente del Senado, presidente del Tribunal Constitucional,
presidente del Consejo General del Poder Judicial, y luego muchísimos artistas y personajes de todo tipo. De las Fuerzas Armadas, Sí. de la cúpula. Ahora eres presidente emérito. Pues sí, después de 17 años de presidente necesitaba el relevo, porque no se puede uno enquistar en un puesto, pues, se necesitan ideas nuevas y que se salga de la rutina. Y entonces, pues hace unos meses me relevaron del... Vamos, yo lo había solicitado hace ya 2 o 3 años, pero había cierta reticencia a no sustituirme, pero afortunadamente pues ya una persona dio un paso adelante y yo creo que con bastante buena marcha para lo que se está haciendo y lo que se va a hacer. Sí, diríamos que es un relevo inicialmente acertado. Sí, acertado. Yo creo que sí, tanto él como su equipo van a hacer cosas interesantes. Bueno, has viajado por medio mundo. Veía yo hace poco, pero bien poco, aquello de viajas más que los baúles de la Piqué. Sí. Pues, claro, es que desde viaja, es que se iba para 2 o 3 años la mujer y se tenía que llevar todo, hasta los focos. Entonces, habéis viajado mucho, ¿no, María José, y tú, o qué? Pues sí, afortunadamente hemos viajado mucho. Varias razones, porque como nos gustaba, pues hemos contratado muchos viajes y hemos salido. Y luego nuestro hijo, al estar 5 años en Estados Unidos, pues nos ha obligado pues a ir a verlo por lo menos unas 2 veces al año. ¿Tienes nietos? Sí, tengo afortunadamente 3 nietos, para mí maravillosos. y luego pues también la entidad en la que trabajaba, según los resultados que obtenías, pues te daba unos premios. Sí, y eran con viajes a lo y mejor. Los premios, en lugar de ser metálicos, eran viajes. No, pues nada. Y entonces pues hemos estado en Argentina, en China, en Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos sí, mucho. Egipto, la India. Bueno, me acuerdo, en la India a mi mujer hasta ha jugado al polo en un elefante, o sea que sí, hemos... ¿Tienes ganas de ir a Japón, me has dicho? Hombre, me gustaría, lo que pasa es que ya, porque como mi hijo va de vez en cuando, pues sí, nos gustaría ir, lo que pasa es que la edad ya es un inconveniente y ya te está costando trabajo, es un viaje muy lejos largo. Y todos los días pasan cosas. Sí, sí. Te pilla lejos y no veas. Bueno, vamos a hablar para finalizar, Manuel Tomás Labrián Vázquez, de tus libros, porque tú no has dicho como umbral, yo he venido aquí a hablar de mi libro, ¿no? Esto lo hemos dejado para el final. El último que has escrito, ¿verdad, Manuel?, es la difusión del patrimonio, ¿no?, de la provincia de Ciudad Real, pero a través de los productos filatélicos. ¿Es que eres aficionado al ámbito filatélico? Sí, soy filatélico desde hace 30 años, o 30 y tantos años. Estoy suscrito al servicio filatélico de correos y la verdad siempre me ha interesado. Hombre, tanto es así, precisamente el doctorado lo hice sobre, no sobre la provincia de Ciudad Real, sino sobre toda Castilla-La Mancha. Y creo que es una forma muy interesante de conocer España a través de los sellos, y más ahora que los sellos están adquiriendo una calidad impresionante. Algunos tienen valor, otros tienen sabor. Sí, al pegarlos, al mojar la lengua en el pegamento, pues te saben, por ejemplo, a fabada, puesto que hay... O a fresa, ¿no? Digo yo. Sí. Incluso algunos tienen realidad virtual, o sea que se están haciendo cosas maravillosas de los sellos. El problema de los sellos es que están desapareciendo. Que ¿no? Ya no valen desde los problemas económicos de Afinsa y la otra empresa, pues el mercado filatélico ha bajado muchísimo y lo que antes valía dinero ya no vale. Ya. Pero bueno, yo animo a la gente joven a que coleccione sellos, porque es una forma de conocer España. Yo precisamente estoy ahora con mis nietos intentando inculcarles, ya que no lo pude hacer con mi hijo, el amor a los sellos. Bueno, pues este ha sido el más reciente en el tiempo, ya digo, la difusión del patrimonio de la provincia de Ciudad Real a través precisamente de los productos filatélicos. Este se presentó en el Centro Cultural de la Confianza, creo que tiene patrocinio de la Diputación o del Instituto de Estudios. Diputación Provincial. La Diputación Provincial hace un concurso todos los años para publicar libros, entonces yo presenté mi manuscrito
Y me lo eligieron aceptaron y lo aprobaron. y ellos son los que se encargan de Bueno, la difusión y todo. tenemos aquí otro, la fábrica de harinas de Manzanares, que ¿quién no la conoce? Será el que no haya ido a Manzanares, si no ha tenido ocasión de verlo a través de fotografía, porque es quien te recibe, la Plaza de los Toros y la fábrica de harinas, ¿no, Manolo? La verdad es que la fábrica de harinas ha sido, pues, Un emblema, ¿no? un emblema y un monumento muy apreciado en Manzanares. Aparte, a mi familia pues ha estado también unida a ella porque fue director gerente de la misma Juan Callado, que yo no sé qué relación familiar tenía, pero nosotros llamamos tíos. Entonces la hemos visitado mucho cuando funcionaba, era una empresa, como supongo que aquí la Pani, con mucho predicamento, muchos trabajadores y demás. Y luego, pues, en los años que cuando desaparecieron los negociables, el trigo y demás, todas estas cerraron, algunas por falta de dinero y otras por sobra de dinero de sus dueños. Y esta pues se quedó inútil para el servicio. Pero la fábrica de harinas tiene una construcción fantástica y siempre nos ha interesado y no se sabía quién era el arquitecto. Y entonces en este libro pues lo que intenté es investigar quién lo había hecho. Y creo, vamos, lanzo una hipótesis, no hay documentos que lo refrenden, pero precisamente por estudiar en el ICAI, el que hizo la fábrica de harinas es el mismo arquitecto que hizo el Colegio de Areneros, porque precisamente cuando se fundó el Colegio de Areneros, a principios del siglo XX, estaba el padre Ángel de Ayala, jesuita, de director. Y la fábrica de harinas el 50% era de un hermano suyo, Ayala. Sí, de Ciudad Real, ¿no? Viendo los estilemas que tiene tanto la fábrica de harinas en su construcción como la que tiene el ICAI, pues son muy parecidos. Entonces pienso que fue Enrique Ford el que hizo la fábrica de harinas en este estilo neomudéjar que se ve. Me parece que el ayuntamiento sí, ahora mismo es del ayuntamiento, pero no adquirió, pero no ha llegado a restaurarla. No le dan uso. No le dan uso, que se puede dar para muchas cosas. Claro, actividades culturales y sí, cosas sí. de esas. Como los hilos en muchos sitios, como bien sabes. Bueno, y otra parte de tu cariño por la historia, Valdepeñas y su historia, en ese quinto ciclo de conferencias participaste, Manuel, con una conferencia en torno al Banco Manchego. ¿Qué es el banco? ¿Qué fue el Banco Manchego? Bueno, explico un poco cómo saqué esta investigación. Uno de los profesores también, que además lo conocéis, Isidro, sí, de la universidad, me propuso que investigara algo sobre el Banco Manchego. Yo prácticamente lo desconocía y entonces decidí ponerme a ello y como Valdepeñas, pues como todos sabéis, pues a principios del siglo XX fue un emporio. Yo aquí doy datos que, quitando Toledo, pues era una de las ciudades con más población. Y la filosofía francesa hizo que aquí la viticultura subiera como la espuma. Se crearon muchísimas industrias, bodegas, se hicieron casas preciosas. A la prueba nos remitimos, por decir alguna, pasada estación. Sí, sí. Y entonces, pues me di cuenta de que aquí vino el Banco de España, sí, el Banco Hispanoamericano, el Banesto, y luego pues se creó por parte del presidente o dueño de las bodegas bilbaínas, que fue el presidente. Pues se creó un banco, que se puso el nombre de Banco Manchego, fue más o menos en el año 1920 o 21, que se instaló en la calle de las Escuelas. ¿A qué altura? Me parece que es más o menos la familia Antonalla, sí, la casa de la familia Antonalla, sí, esa era donde estaba el Banco Manchego. Y pues ahí estuvieron pues los prohombres entonces de Valdepeñas, con un espíritu emprendedor impresionante, y tanto es así, pues que a los 2 años empieza a abrir una sucursal en Daimiel, abre una sucursal en Puerto Llano y abre otra sucursal en Alcázar de San Juan. Anda. Además, esos bancos que se crearon, al mismo tiempo se crea en Tomelloso otro banco, también particular, que lo crea un Camacho, un tío de mi suegro.
parece que era Blas Camacho. Bueno, su hijo Blas fue el que luego se queda. Sí. Entonces estos bancos, lo que pasa es que, claro, tienen muy poco potencial después de los años 30, cuando ya también llega aquí la filosera y Francia empieza a recuperar, empieza a perder potencial económico. Claro. Y el Banco Manchego cierra a los 6 o 7 años. Yo no sé si por ese afán de ampliación tan rápido o por lo que fuera, pues, a lo mejor fue demasiado rápido. Tenía un crédito del Banco de Bilbao, a través precisamente del presidente de las bodegas bilbaínas, la del Paseo de la Estación. Sí, bilbaína. Bilbaína, sí. Y entonces se pusieron de acuerdo con el Banco de Bilbao, y el Banco de Bilbao se quedó con el Banco Manchego, lo absorbió, y fue cuando se instala el Banco de Bilbao aquí en Valdepeñas. Muy bien, Manuel Tomás Labián Vázquez. Manolo, encantador de haber contado con tu presencia en este perfil valdepeñero. Nos conocemos ya desde hace muchos años, te damos las gracias por todo lo que nos has contado, por el haber querido participar en este capítulo en concreto de los perfiles valdepeñeros. José Javier Taviro está de operador de cámara. ¿Cabe añadir alguna cosa más, Manolo? Seguro que se nos habrá quedado bastantes cosas. Sí, en la vida ya tan larga siempre hay muchas cosas que decir, pero vamos, simplemente agradecer a Tele Valdepeñas, a ti, Ángel, que nos conocemos ya desde mucho tiempo y eres una persona impresionante, y al operador y en general a Tele Valdepeñas el estar aquí. Sabéis que me tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis. Pues te cogemos la palabra, Manolo, amigo y paisano, sin olvidarnos de la ascendencia, lógicamente, manzanareña, en donde también somos muy bien tratados. Gracias y hasta la próxima ocasión. Luis Fernando Díaz Gallego se encargará, como siempre, de la realización de este nuevo capítulo tan interesante como todos los que hacemos y ofrecemos cada semana a través de su canal más cercano, Tele Valdepeñas. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.